¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Hoy nuevamente nos encontramos en otra jornada inaugural de Saco 9, ahora o nunca. Esta vez para presentarles el recorrido en 360 grados de la exposición El silencio es más fuerte que el ruido del artista sonoro chileno Pablo Saavedra Arévalo. En unos minutos estaremos con él conociendo los detalles de lo que fue su participación de 3 semanas en la residencia Arte y Arqueología que se desarrolló en el Centro de Residencias La Tintorera de San Pedro de Atacama, en el marco de la cual se realizó el Laboratorio para Experiencias Sonoras y el desarrollo de la obra que conoceremos virtualmente al finalizar esta inauguración. Pero antes de eso, ya tenemos en pantalla también a la directora de Saco, Dagmara Vizquel, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida. Dagmara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta por hacer esa inauguración, por todo lo que ha sucedido y por toda la entrega también, ¿cierto?, a la comunidad y en San Pedro también que podemos ofrecer. Así que contentísima y con ganas de compartir esa noticia con el público presencial y con el público virtual. Dagmara, bueno, también yo creo que es momento de explicar a nuestro público de qué se trata esta residencia, porque es tercer año consecutivo que se realiza este tipo de residencias, arte y arqueología en el marco de Saco, y por qué Pablo fue el elegido este año para participar de ella. Así es, ya son 3 años donde trabajamos en esa área de repente poco explorada aún, que es justamente las vertientes entre expresiones artísticas y arqueología y antropología. Eso sería como el nombre completo, sería muy largo, por eso lo abreviamos un poquito. Podemos trabajar con científicos del Instituto Arqueológico de la Universidad Católica del Norte, lo que nos permite ofrecer a los artistas invitados una oportunidad única de adentrarse a las sabidurías ancestrales presentes en San Pedro de Atacama y en alrededores. Y es ahí justamente donde se desarrollan procesos de producción de obra durante un mes de residencia en La Tintorera, en Centro de Residencias de Arte y Terapia, en San Pedro de Atacama, y donde finalmente el proceso de esa obra se expone en la Fundación Minera Escondida también en San Pedro. Así que es un proceso completo, un proceso donde contamos con 3 aliados muy importantes y donde podemos decir que hemos construido un núcleo de desarrollo de procesos de investigación entre arte y ciencia, que es lo que a nosotros nos interesa, especialmente convencidos que los nichos más interesantes hoy en día y que van a marcar el futuro en contexto local y contexto global, se encuentran no dentro de los cajones de conocimiento decimonónicos, sino que entre aquellos, que nuestro deber es justamente romper con esos muros que dividen las áreas de creación y de conocimiento y buscar qué podemos encontrar, de qué nos podemos nutrir y cómo también podemos cambiar nuestra visión sobre lo que se viene y sobre lo que fue, justamente en esas áreas híbridas, en esos espacios transdisciplinarios, y que además mejor lugar para eso que un lugar más árido del planeta, y además un lugar muy rico en todo lo que corresponde a la sabiduría atacameña y a los conocimientos ancestrales. Así que es ahí donde realizamos residencias, normalmente con artistas latinoamericanos. Hemos tenido experiencia desde Uruguay, desde Perú, y ahora justamente tocó a Chile y a Pablo Saavedra, de artista sonoro, que también se desempeña ahí como artista y como encargado de residencias en Festival Tsunami. Nos pareció poco evidente y también por eso atractivo
como un artista justamente del campo sonoro, de investigación y experimentación sonora, puede enfrentar un desafío de tipo arqueológico, de tipo antropológico, en un territorio como este, ya que sabemos que los vestigios son materiales, ¿no? Tenemos tejidos, vasijas, restos arqueológicos, arquitectónicos, pero aunque poéticamente decimos que esos vestigios nos hablan, sabemos que no es literal, o sea, si algo no tenemos de aquellos tiempos, probablemente son los sonidos. Entonces, una situación poco evidente, compleja, y por eso creo que también un punto de partida interesante, así lo considero también como curadora, para ofrecer a un artista. Así que contenta también que se ha realizado esa residencia y que tenemos ya la respuesta de cómo se ha cruzado ese lugar y en un momento tan especial, porque ahí sí entramos en el tema sonoro cuando nos preguntamos cómo ha cambiado San Pedro de Atacama, uno de los resorts más importantes que tiene Chile en tiempos de pandemia. Y es ahí cuando Pablo llega a San Pedro, ¿no? Cuando San Pedro de a poco lentamente está despertando recién de ese letargo, de ese estado de coma, ¿no? Entonces ahí sí que hay un momento desde lo sonoro muy importante para el oasis, ¿no? Y creo que eso también lo va a hacer de esa residencia, siendo para nosotros una residencia cíclica, la residencia de Pablo va a ser la única en contexto sonoro y en contexto también del movimiento humano totalmente diferente de las anteriores y creo que de las que vendrán. Es muy probable, dado el contexto, por supuesto que es probable, pero esta exposición, porque una cosa es lo que estábamos hablando, que justamente la residencia y el proceso creativo por el que pasó Pablo, pero también es sumamente importante el apoyo de nuestros aliados y de los espacios expositivos para el desarrollo de SACO. Aún más, como tú lo decías, considerando la contingencia de este año. Vamos a hablar más del Centro de la Tintorera con Pablo cuando estemos con él en esta transmisión, pero la otra pieza fundamental de esta aventura fue justamente el espacio de Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama. Y es por eso que queremos invitar en esta ocasión, también a esta oportunidad, ahí ya la tenemos en pantalla, a Marcela Oyarzún, líder de programas de Fundación Minera Escondida, justamente, Dagmara, Marcela, para hablar de esta otra parte, que es el espacio físico finalmente donde se instala la exposición, donde podemos ver los resultados de esta residencia de aproximadamente 3 semanas de Pablo Saavedra Arévalo en San Pedro de Atacama, y esta exposición que por supuesto estamos seguros que va a llamar muchísimo la atención. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Por acá muy bien. Muy bien también, y felices de tener esta exposición prácticamente lista para ser estrenada. El silencio es más fuerte que el ruido. Hoy es un día soñado para nosotros como festival, pues esta mañana se inauguró de forma presencial la exposición en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama, y ahora estamos a poquitos minutos de dar a conocer el recorrido 360. ¿Qué significa para ustedes como Fundación Minera Escondida esta inauguración, dado justamente el contexto en que vivimos, pero al mismo tiempo, dados los deseos que todos tenemos, me imagino, de retomar urgentemente actividades artísticas y culturales que den la posibilidad del contacto directo con el público? Bueno, primero que todo saludar a Dagmara, ¿cierto? Y a todo el equipo de SACO que hace posible este festival. Y también, por supuesto, al artista Pablo, ¿no? Significan varias cosas. Primero es una alegría, ¿sí? Una alegría de ver que efectivamente el festival, ¿cierto? Nuestro festival, ¿no? Que sale desde acá, desde la región, pudo seguir su curso, a pesar de, ¿no? Eso ya
es un tremendo aliciente y una tremenda reflexión, ¿no? Es como el silencio que puede producir, o que pudo producir la pandemia no llegó hasta acá, no llegó hasta nosotros. Entonces, desde allí, felicitar a todas las personas que son parte de esta comunidad y que gracias a ellos nosotros vamos a poder disfrutar de conocer los resultados de esta experiencia que pudo desarrollar Pablo en San Pedro de Atacama. Ellos desarrollaron una mezcla, ¿cierto?, entre lo presencial y también lo virtual, actualmente en las condiciones que nos encontramos. Entonces, para nosotros es una tremenda alegría, ¿no? Poder contar con esta exposición, que ya pronto la vamos a conocer digitalmente, y poder compartirla finalmente con la comunidad, porque creo que a eso es lo que estamos llamados todos, ¿no? Esta pandemia nos pone en un punto de inflexión de cuáles son las fronteras entre la comunidad, las salas de arte, los museos y las reflexiones y los aprendizajes que podemos seguir todos, digamos, aprendiendo, ¿no? Que esto es como una rueda que está en constante movimiento, ¿no? Es un aprendizaje, espero yo, que sea circular y que no se agote cuando nosotros mundialmente como planeta superemos la pandemia, sino que siga. Todos, por supuesto, esperamos que así sea. No sé, Amar, si quiere agregar algo más a lo que nos acaba de comentar Marcela, que va muy en línea con lo que hemos conversado también en otras inauguraciones que hemos tenido aquí en Saco. Nada, solamente agradecer esa flexibilidad, porque es muy difícil vivir la realidad de alguien que programa, que administra, que gestiona un espacio. Estamos todos acostumbrados a tener planificaciones con meses, a veces incluso un año, saber lo que se abre, qué no se abre, cuáles son los límites, y de repente tomar decisiones. Yo he visto también como fundación estaba analizando la situación, estábamos cruzando los dedos y efectivamente resultó en el sentido de que con esa vocación que tienen ustedes también para el contacto directo con la comunidad se ha tomado esa decisión. Y me parece impresionante porque de otro lado nosotros ya hemos desarrollado, lo que sabes muy bien, todo el proceso para tener la exposición en 360 con toda la realidad virtual, sesión fotográfica, y todo eso ya está realizado y fue programado desde hace varios meses, lo que provoca que vamos a tener ambas ofertas para el público. Mira la paradoja, como desde la falencia, desde el encierre, finalmente cuando uno busca posibilidades por todas las vertientes, y finalmente en ese caso se abrieron ambas. Entonces, la exposición de Pablo Saavedra va a estar abierta al público desde hoy, ¿no? En la sala está abierta, así que invitamos a todos para que se acerquen a la sala de arte de Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama. Y de otro lado, por supuesto también para los que no están en San Pedro, no pueden viajar a verla, tienen la posibilidad de verla con todo. Nosotros habilitamos los espacios virtuales en nuestra página web, donde hay texto curatorial, si hay texto de artista también lo hay fotografías, hay videos de la obra y el famoso recorrido 360, que es hoy en día lo más cercano a la sensación de la presencia física dentro del espacio expositivo. Así que en el fondo no podríamos tener más como para poder decir a nuestro público, ahí está la exposición. Y eso me parece también una experiencia muy especial y relacionada directamente con las realidades que vivimos, que en el fondo lo que tenemos para el público se cierra y se define recién hoy o recién esa semana, y finalmente probablemente es más de lo que en algún momento hemos imaginado, y eso creo que es una tremenda satisfacción, ¿cierto? Sí, efectivamente, bueno, eso era algo importante, así que gracias por recordármelo. Lo que pasa es que es información efectivamente de último minuto, ¿no? Se analizó en la fundación, nosotros
nosotros estamos en un retorno bastante gradual y que va siendo analizado día a día, caso a caso, pero claro, se decidió abrir la sala de San Pedro, tomando todos los resguardos, por supuesto, los protocolos del MinSal y etcétera, pero la idea es que podamos tener nuestro espacio abierto porque hay gente circulando en San Pedro, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, poder también compartir con las personas los resultados de la residencia de Pablo, como lo hacíamos antes, ¿no? Antes de, pero de alguna u otra forma esta pandemia, yo creo que, no sé, pues tengo la esperanza y de verdad la alegría que se convierta así como en un punto de provocación, ¿no? Provocación para poder conectar nuevos aprendizajes, nuevos saberes y estos complementos, ¿no? Que se da justamente ahora, lo digital y lo presencial en cruce. Y eso no lo esperábamos y los escenarios cambian constantemente, así que hay que seguirnos más atentos y esperamos que sean muchas personas las que puedan visitar esta exposición, ya sea en la misma sala o en el recorrido virtual que ustedes con tanto cariño y esmero han preparado. Oye, Marcela, hay un tema que tú y Mara ya tocaron un poquito tangencialmente, pero me gustaría quizás si pudiéramos ahondar un poquito contigo en esto, porque durante este tiempo, lamentablemente, se rompieron o se suspendieron muchas de estas alianzas que podían posibilitar Sí. algunos de estos grandes eventos relacionados a la cultura y al arte. Desde tu perspectiva, ¿cómo evalúas lo que ha ocurrido en estos meses en donde a pesar de todos los avatares y de todo otro tipo de decisiones que se podría haber tomado, finalmente esta alianza entre Fundación Minera Escondida y SACO logra mantenerse con los positivos resultados que justamente estábamos comentando? Bueno, yo creo que un elemento importante justamente, o más que elemento, un ingrediente que tenemos que tener todos en nuestro día a día y en nuestros corazones y no olvidarlo, es la flexibilidad. Y para procesos tan complejos como los museográficos o festivales de arte contemporáneo como el que se levanta en nuestra región año a año, justamente tienen un calendario muy, como bien decía Dagmar hace un rato atrás, con mucha antelación, con mucha planificación, que claramente conversa muy bien como con la metodología de trabajo que tiene en este caso Fundación. Pero más allá de eso, creo que todos hemos aprendido que la flexibilidad es un valor, obviamente complementado a esta planificación que siempre tiene que existir, pero que finalmente es un cable a tierra, ¿no? O sea, la planificación es un cable o más bien un camino que uno tiene que seguir, pero no obstante, siempre evaluando cuáles son las posibilidades de acomodo y de mejora, y ahora sobre todo en estos tiempos. Entonces, yo lo evalúo de manera positiva. Yo de verdad, o sea, a nosotros también nos ha costado muchísimo y tenemos un solo calendario. Estos son múltiples calendarios asociados a un festival, múltiples instituciones, múltiples estructuras que están todos bajo el alero del SACO. Entonces, que de alguna manera el equipo gestor haya logrado conectar con todos, y en este caso particular que tú preguntas de la sala, nosotros es una evaluación, por supuesto, positiva, que va a tener sus acomodos o diferencias entre sala y sala, ¿no? La sala, por ejemplo, de Antofagasta aún no está abierta a público, porque estamos analizando muy bien cómo es este movimiento también masivo, pero que no sea, digamos, de alguna u otra forma, por decirlo, torpe o apresurado a la mediación digital. Entonces, estamos en cada uno en sus procesos, pero lo importante, me refiero a las instituciones, que llegamos a estos puntos o a estas nuevas fronteras de relacionamiento para poder llevar adelante el festival que todos conocemos y queremos conocer, ¿no? Bajo las medidas de seguridad cuando hayan encuentros presenciales como los que van a suceder a partir de hoy en San Pedro y tal vez en otros espacios, ¿por qué no? En estos meses que quedan. Pero yo lo veo de manera muy positiva y sobre todo para poder refrescar estas nociones de cómo es el tema del paramuseo o las salas de arte o esta conexión entre la obra, el artista y la comunidad, ¿no? Más allá de que, claro, o sea, hay un resultado previo que es de producción muy intenso, pero luego claramente una de las cosas más importantes es que cómo de alguna manera provocamos, ¿no? Esta conexión con el público.
y en eso yo creo que estamos y estaremos. Desde ahí lo veo, pero muy positivamente que sigamos trabajando juntos. Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos 2 minutos. Nosotros muy felices de poder contar también con esta tremenda noticia, de tener una nueva inauguración presencial también inaugurada, sobre todo en un lugar como San Pedro de Atacama, salir también del centralismo muchas veces que tenemos también en las regiones. Así es que nosotros de verdad que muy felices por este paso súper importante también que han dado ustedes como fundación para empezar a recuperar los espacios y claro, por otra parte, permitir también que como festival podamos tener esta tremenda noticia para toda la gente de San Pedro, y te invitamos a que, a pesar de que ya no nos va a acompañar en el próximo bloque, te quedes para poder disfrutar al final de la transmisión el recorrido en 360 grados por la exposición El silencio es más fuerte que el ruido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcela Oyarzún, quien está con nosotros para darnos a conocer toda esta información que también es sumamente importante en el marco de lo que se nos viene unos minutos más, pues, Dagmara. Llega el momento, de todas formas, antes de continuar también con todo lo que tenemos ahí preparados por ustedes en esta jornada, de contarles que la 9ª versión del festival es presentada por Corporación Cultural Saco y Escondida BHP y producida por Obras. Saco cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de Antofagasta y del Consejo Regional mediante financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2% de Cultura, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el programa OIC y la línea de apoyo a espacios culturales del Programa de Apoyo a Organizaciones Colaboradoras Convocatoria 2020, además de Ley de Donaciones Culturales y Fondart Regional. Y dicho esto, y como podemos ver en pantalla, ya nos encontramos en compañía del hombre de la tarde, Pablo Saavedra Arévalo, artista sonoro, quien fue el autor de esta exposición que van a conocer al final de esta transmisión, El silencio es más fuerte que el ruido, y que está instalada ahí en la Sala de Arte de Fundación Minera Escondida, ahí en San Pedro de Atacama. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la introducción. Estoy súper contento de finalmente haber llegado al final de este proceso. Fue un proceso de muchísimo aprendizaje en San Pedro, un proceso de muchísima apertura y desprejuiciamiento de mis propias ideas. Así que muy bien, gracias. Si algo conversamos por ahí, no sé, Dagmara, ya una vez vista la exposición, una vez también sabiendo que es exposición presencial, como lo conversábamos con Marcela, ¿qué te parece, Dagmara, el resultado de este proceso que demoró no solamente las 3 semanas que Pablo estuvo en San Pedro de Atacama, desde que llegó al Paraíso, Antofagasta, sino que respondiendo a una invitación que se hizo el primer trimestre de este año, y que con todos los avatares que tuvimos que vivir se postergó, se dilató, pasó como por varias modificaciones. ¿Qué sientes ya al final viendo la exposición ahí en Fundación Minera Escondida en San Pedro de Atacama? Bueno, hola Pablo, contentísima de compartir ese momento. Y bueno, yo vinculo el tema de aprendizaje, de paciencia, de humildad, y yo no soy de las personas más pacientes, tengo que reconocerlo, de que las cosas sucedan, de que hay cosas más fuertes que la agenda de uno, incluso si es agenda de un festival, y de que hay que bajar el moño, pero tampoco sacar la bandera blanca, pero tampoco decir, bueno, ya entonces no se hace, sino que resistir a esas pruebas, que yo lo sentía como pruebas, un poquito como golpes, y resistir y decir, bueno, de nuevo reprogramamos, de nuevo repensamos, de nuevo nos reunimos, no sé, 5ª, 7ª, 8ª vez para ver si tus tiempos y nuestros tiempos coinciden, y que si se puede
puede y si tú también todavía estás resistiendo, o porque es suficiente que uno de los dos lados saque la bandera blanca y simplemente la cosa no se hace, que yo creo que es lo que sucedió en la gran mayoría de los proyectos de residencias de investigaciones de exposiciones ese año en todo el mundo. Entonces, primero agradecer que tampoco, yo sé que estabas cerca y sé que tenías muchos argumentos para eso, pero aquí ahora es el momento de agradecer que no lo hiciste, no dijiste basta, o sea, dejemos en paz, o posterguemos, pensémoslo para el próximo año. Es bien probable que fuiste el primer residente físico, corporal. Yo no entiendo mucho eso de residencias virtuales, es un tema aparte que creo que no nos compete en ese momento, pero justamente la residencia tradicional, la digamos análoga, la con cuerpo, ojos y respiración en el territorio. En Chile puede ser, no lo sabemos, pero tampoco hemos escuchado de ninguna otra que se realizara ni antes ni paralelo a tu residencia en San Pedro. Creo que también San Pedro es un lugar privilegiado en el sentido que con muy poca gente y te tocó el periodo sin turistas, ¿no? O casi sin turistas. Entonces, creo que también el tema de sentirse más seguro en contexto de riesgos sanitarios podría aquí ser un aporte o un argumento, digamos, a favor del desarrollo de tu investigación. Yo estoy ahora en todo el proceso de análisis de tu obra que creo que ya hablando netamente de exposición, irrumpe mucho ese espacio. Para los que no saben, prontamente lo van a ver a través de nuestro video 360, sala en San Pedro de Atacama, en una salita pequeña, muy íntima. Yo diría que en sí misma la sala tiene una cosa de delicadeza, de fragilidad, un espacio que yo diría que invita a proponer, a instaurarle obras pequeñas, sutiles, y normalmente eso es lo que ha pasado. Y aquí Pablo instauró un bicho gigante, un remolino de metal oxidado, que irrumpe en ese espacio de manera bastante brutal y parece justamente como si esa forma fuera creada por el viento, y como sabemos el viento es uno de los elementos esenciales en tu proceso de investigación. Así que eso como para empezar, y me gustaría escucharte a ti, me gustaría invitarte para que la gente te escuche. Eso eran solamente, digamos, algunas de mis impresiones para dar el inicio a ese diálogo. Sí, gracias, Dagmara. Primero que todo, me parece que dije la palabra desprejuiciamiento y apenas la dije, me di cuenta que no existía. Bueno, fuera de eso, me refería a desprejuicio, pero fuera de eso, sí, efectivamente, voy a rescatar lo último que dijiste, Dagmara, que tiene que ver con el viento. Mi investigación tuvo que ver justamente con esa fuerza natural y con otra fuerza natural, que para mí eran las dos grandes presencias del desierto y del contexto donde está San Pedro de Atacama, que son el viento y el silencio. Dos elementos que están en pugna constante y que el uno no deja vivir al otro, en el fondo. Sí, sobre el bicho gigante del que hablabas, de esa estructura metálica, que corresponde a el esqueleto, o varios esqueletos de colchones que encontré en un basural clandestino. Yo diría que es el trabajo más anecdótico de lo que muestro. Yo diría que es el gran detalle, ¿no? Es el más grande, el que más se ve, pero es un trabajo más anecdótico, y me gustaría siempre me ha gustado centrarme más en el proceso, y son los otros dos trabajos los que muestran de alguna manera el proceso. Y ese proceso fueron justamente dos, y que estaban determinados por estas dos grandes fuerzas, el viento y el silencio. Uno de esos procesos fue una serie de videos que podrán ver en el sitio,
una serie de videos de observaciones de cómo el viento le afecta a los elementos, a los objetos que me iba encontrando tanto en el desierto como en el pueblo. Y el otro es una investigación más de relatos, más de observaciones, opiniones acerca de la presencia, la gran presencia del silencio en el territorio de Licanantay. Esas son las dos grandes cosas que me llevaron a hacer este trabajo y que de alguna manera entendí que determinan y configuran el paisaje y la manera en que nos enfrentamos al paisaje, a ese paisaje tan agreste y tan bello a la vez. Pablo, ¿quién está acompañando este proceso? Porque estuviste 3 semanas en la tintorera, conversaste con mucha gente, tuviste bastante contacto con personas que no son nativas de San Pedro, otros que sí, algunos que vienen hace mucho tiempo ahí, otros que no, de distintas disciplinas, con distintos saberes. Cuéntanos un poquito con quién te contactaste y cómo fue que empezaron a aportar también a finalmente a lo que vamos a ver en la exposición. Y lo que fue también el laboratorio que realizaste el día de ayer. Sí, primero la persona que me recibió y que me ayudó a contactarme con todo el mundo fue Verónica Moreno, con la cual estoy muy agradecido, porque sin su capacidad de reunir y de tejer a las personas, sería imposible investigar, ¿no? Sería imposible tener relaciones espontáneas con las personas. Entonces, claro, creo que todo el mérito es de ella. Ahora me van a perdonar que no me sé los apellidos de todas las personas con las que hablé y me ayudaron, pero sí fueron un montón de personas que llegaban de una u otra forma a la tintorera. En ese sentido me ayudó mucho conversar varias veces con Natacha Montorí, con José, no recuerdo su apellido, él me lo va a perdonar, con la Caco, con la Sole, que son amigos, el círculo amistoso del Avero, pero también me reuní con otras personas fuera de la tintorera, más en el pueblo. Me hice a mi amiga Marta, que tiene un puesto de artesanías bolivianas. Con ella conversé bastante también, traté de extraer la información desde el punto más amable de la palabra extracción, aunque me gusta decirlo, aunque también se lo dije a ella, ¿no? Ella lo tenía claro. No sé, realmente, hablé con más personas que pasaron, muchas personas hablé una vez. Bueno, recordar también a Elena Horta, con la cual tuve una conversación de la Universidad Católica del Norte, tuve una conversación muy decidora y muy determinante para mi proceso, que me ayudó a cuajar ideas que estaban ahí, que ya había conversado con otras personas. Ella fue la que me ayudó de alguna manera a darle un cuerpo más concreto, ¿no? A estas ideas. Eso. Uh-huh. Oye, hay mucha gente más, pero no siempre me sé los nombres, no siempre me sé los nombres completos. Pero están ahí, que eso es lo importante. Oye, Pablo, muchas gracias, pero antes también de pasar al recorrido 360, quizás rescatar de ti qué te parece que también en medio de todo esto nos hayamos enterado que finalmente igual la exposición va a ser con acceso presencial al público, obviamente restringido, respetando las normas sanitarias, pero era una cuestión impensada para nosotros como SACO hasta hace un par de días, un par de horas, y para ti me imagino que también. Sí, aunque todo este año ha sido dirigido por la incertidumbre, entonces ya nada es sorpresivo, ¿no? Como, me pareció súper bien, pero también estaba preparado para desmontar al otro día incluso, ¿no? Pero me parece súper bien que quede ahí, que dialogue con más personas, que lleguen a ese lugar. Supongo que la mayoría de los visitantes y las visitantes son eso, justamente, visitantes, ¿no? Que pasan por el lugar. Me
gusta pensar que no es así, que no son solo personas afuerinas, sino que la gente que vive ahí también va, pero con las lógicas que tiene San Pedro, no me parecería raro que mucha gente fuera visitante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver el cambio, o la vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿no? Llegué, la primera semana que estuve en San Pedro, realmente no había nadie más que las personas que viven ahí, o uno que otro varado por ahí, ¿no? Pero ya la segunda semana comenzaron a llegar turistas de Chile, y la tercera semana más, hasta el día en que me fui, fue el día en que más vi, ¿no? Entonces me tocó ver ese cambio inverso, ¿no? Que las personas de San Pedro pudieron ver en marzo o en abril. Y sí, en ese sentido tampoco me pareció tan sorpresivo que finalmente dejaran la exposición, porque, claro, ahí me parece que es una... No quiero autotirarme flores, pero me parece que es bueno empezar, salir de una crisis, digamos, con un análisis del mismo territorio, ¿no? Uh-huh. Con un trabajo que trate de abordar fenómenos propios del territorio. En ese sentido tenemos bastante buenas noticias, ya que sabemos que hay profesora de arte. Hoy estamos hablando también con el espacio anfitrión, ya que compartimos la preocupación, más que preocupación, convicción de que primero el público local, primero los que viven en San Pedro y después turistas. Así que ya se están desarrollando estrategias para comunicarse con algunos colaboradores o simplemente amantes de arte contemporáneo que sí viven en San Pedro de Atacama, que enseñan arte ahí y que están dispuestos hasta, y eso me emocionó tremendo, buscar a los niños en casa para ver si durante el verano podrían traer a los niños de A1 o de A2 para visitar la exposición. Así que creo que eso es maravilloso, porque efectivamente ellos son, primero, eso suena feo, pero lo voy a decir así, nuestro público objetivo, o sea, finalmente donde más cerca está el corazón, y para quienes de verdad hacemos todo ese esfuerzo con muchísimas ganas. Yo te quería hacer una pregunta volviendo al inicio y el concepto de esa residencia. Me imagino la respuesta, pero a ver, esa exposición es el resultado de la residencia Arte y Arqueología. ¿Dónde comprendes tú que está la arqueología en la obra que acabas de inaugurar? Ajá. Sí, eso fue toda una interrogante para mí al principio también. Y se resolvió de una u otra forma en la metodología que ocupé para investigar, que tenía que ver con irme al desierto, al escampado, ¿no? a los sitios abiertos de investigación, en búsqueda de algo, ¿no? En el desentierro de algo. Y fue ahí cuando se me vino a la mente un concepto que lo llamé como algo así como vestigios del futuro. Y los objetos que me fijé eran objetos que estaban medio en desuso o que tenían una función muy limitada, ¿no? Como por ejemplo, no sé, una señalética. Esa señalética, pensé, en 50 años más va a estar corroída por el sol, por el viento, por las sales, se va a convertir en parte, o ya es parte del paisaje, y probablemente en 200 años más va a ser un caso de estudio, ¿no? Todo eso depende si terminamos de destruir el planeta o no, de cómo se transfiere la información sobre la señalética o sobre determinada basura. Entonces me fui fijando en este tipo de basuras, entre comillas, en estos vestigios del futuro. Distintos tipos de objetos que están en medio uso o ya totalmente en desuso, y que son ya vestigios de otra cosa que fueron antes. Entonces, por ahí, en ese sentido, más desde la investigación, por supuesto, no tan rigurosa como es la arqueología científica pura y dura,
pero haciendo ese guiño fue cuando me basé en la idea de arte y arqueología. Oye, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Dagmara, muchas gracias también a ti por acompañarnos, por hacer este pequeño foro, este pequeño conversatorio con que queremos, mejor dicho, inaugurar un nuevo recorrido 360 de Saco, además con esta tremenda alegría de compartir también una nueva exposición presencial. Gracias a ti, Pablo, por todo el compromiso y la forma en que siento yo te mimetizaste también desde tu quehacer con San Pedro de Atacama, con la gente en San Pedro, para finalmente lograr esta exposición. Así es que, Dagmara, yo le voy a dejar la palabra a Pablo ahora para que él nos invite a ver esta exposición. No sé qué te parece. Por supuesto, absolutamente dejamos la palabra a Pablo para que invite a ambos caminos, ambas vertientes, lo que hablamos antes, ¿no? Con Marcela, que finalmente por las cosas de la vida y por ese mundo líquido en cual vivimos, lo que Pablo también mencionaba recién, finalmente nos quedamos con las dos opciones. Normalmente pensamos que todo va a ser virtual, después todo virtual y algunas presenciales, y finalmente quedamos, eso ya es segunda exposición, que se puede visitar dependiendo de las posibilidades de cada uno de los espectadores, tanto de manera presencial como de manera virtual. Así que te doy la palabra, Pablo. Sí, me parece muy importante y rescatar la noticia que me diste de los esfuerzos locales para para que personas del lugar puedan ver la muestra presencial. Me parece muy importante invitar a estas personas, a los y las habitantes de San Pedro y alrededores, justamente porque creo que son las personas que tienen que dialogar. Todas las personas del territorio de Liganantay tienen una opinión con respecto a estos dos fenómenos, al viento y al silencio. Cada persona con la que hablé, que ha vivido o que vive ahí, me dijo algo muy lindo y cosas muy distintas muchas veces. Entonces, estos dos conceptos suscitan y despiertan otros muchos, ¿no? Que fue una de las cosas más enriquecedoras, ¿no? Que no necesariamente se van a ver en el trabajo, pero que sí me enriquecieron a mí de alguna manera. Y, por supuesto, invitar al resto del globo a que vean el recorrido 360 y el video de lo que estamos presentando hoy. Así es, vamos entonces a ese recorrido. En la página web que ustedes dirán. Así es, www.proyectosaco.cl. Desde ahí, de ahora en adelante, está disponible el recorrido 360, el recorrido virtual por la exposición El silencio es más fuerte que el ruido, de Pablo Saavedra Arévalo. Así es que vamos inmediatamente a la exposición. Nosotros lo dejamos hasta acá. Nos vemos en otra nueva exposición dentro de poquitos días acá en Saco 9. Que estén muy bien. Chau, chau.